Tenemos un sistema de comunicaciones digitales banda base que utiliza modulación 4PAM con este pulso rectangular de duración T medios y amplitud A sub m que se muestra en la figura, donde el valor de la amplitud A sub m está dado acá en esta tabla y corresponde al símbolo, ¿no es cierto?, que se indica, y también en la tabla se entrega cuál es el mapeo de bits a símbolos. Y este problema tiene una serie de partes. En esta cápsula vamos a estar abordando las partes A, B y C. La parte A pide bosquejar de la forma hacer un bosquejo de la forma de la señal transmitida correspondiente a este mensaje, indicando amplitudes e instantes relevantes. Bueno, este mensaje, dado que es una modulación 4PAM, se va juntando de a 2 bits 00, 10, 10, 11, 01, y así sucesivamente, y la señal transmitida, desde luego, es una secuencia de este pulso que va tomando estas amplitudes. Entonces, dibujar eso es relativamente rápido. Lo único que debemos cuidar es que tengamos las escalas adecuadas, y debido a que nos interesa cubrir amplitudes desde menos A hasta más 5A, necesitamos un rango de 6 unidades. Entonces podríamos, por ejemplo, poner el eje de abscisas ahí. Esto es tiempo. Y vamos a asumir que 2 unidades son el tiempo de símbolo, y vamos a graficar menos A, 3A y 5A, y con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para graficar la señal. Entonces el 00 tenía amplitud 00 tenía amplitud A, 01 tenía amplitud 3A. Entonces 00 viene como un pulso de amplitud A, donde primero es T medios y luego, perdón, T cuartos, aquí T medios y otro T cuartos. Luego sigue 1, 0. 1, 0 tenía amplitud menos A, es así, así, ahí. Sigue nuevamente 1, 0, luego 1, 1, luego 0, 1, 1, 0 nuevamente, luego 1, 1 y luego 0, 1. El 1, 1 tiene amplitud 5A, así que sube 1, 1, ahí. Luego 0, 1 tiene amplitud 3A. Ahí estamos. 1, 1 nuevamente, 0, 1 nuevamente, se repite exactamente lo mismo. Ahí estamos. Luego este de aquí. ¿Sí? 0, 0, 1, 1, 1, 0. 0, 0 es amplitud A. 1, 1 vuelve a ser amplitud 5A.
y finalmente tenemos un 1, 0 que es amplitud menos A, y ahí termina el pulso. Y tenemos T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T, 9T, 10T. El pulso termina aquí en 10T mayúscula. Esta es la señal que sale al aire, así que la podemos aquí denotar con S de T, y con eso hemos resuelto la parte A. Voy a mover esto todo un poquito. Perfecto. Ahí está. Esa es la parte A del problema. Vamos a la parte B. En la parte B se indica el receptor óptimo más compacto posible para esta transmisión tiene una sola rama, así que no nos están haciendo una pregunta sobre simplificación, están indicando que ya está simplificado. Haga un diagrama de bloques y especifique la respuesta al impulso normalizada del filtro adaptado. Bien simple también es básicamente hacer un diagrama de bloques del receptor simplificado e indicar la respuesta al impulso del filtro adaptado. El diagrama de bloques del receptor, ahí, este es el filtro adaptado. A la salida siempre hay un muestreador, seguido por un dispositivo de decisión. Ahí está. Y finalmente aquí está la decisión. Acá está la señal recibida. Aquí está el filtro adaptado QDT. El dispositivo de decisión, perdón, el muestreador siempre cae en múltiplos de T mayúscula, y el dispositivo de decisión lo voy a dibujar un poco corrido. Tiene una función escalera que, una vez que uno ha desarrollado alguna intuición, alguna práctica, es por inspección. Voy a volver a mencionar esto en la parte D del problema. El dispositivo de decisión es una escalera que tiene este aspecto. ¿Y por qué tiene ese aspecto? Ya va a quedar claro, pero mientras tanto ya queda claro que decide entre 1, 2, 3 y 4 símbolos, y por supuesto acá está la salida, que es el símbolo M-check. Se puede usar M estimado, símbolo M, o bien se puede también indicar como SM-check. El filtro adaptado es una señal cuya forma en el dominio del tiempo es la versión tiempo invertida del pulso base, vale decir, este punto de la señal termina acá y este punto de la señal termina allá, y por simetría, por supuesto, que es exactamente la misma señal, vale decir, T cuartos, T medios y nuevamente T cuarto. Aquí estamos en T cuartos, aquí es 3T cuartos. Y la amplitud es importante
en este caso, por tratarse de un receptor normalizado, lo que interesa o lo que es más conveniente es usar un filtro normalizado, y cuando el filtro tiene ancho T medios, entonces el factor o la amplitud que lo normaliza es 2 partido por T. Entonces aquí tenemos una amplitud de 2 partido por T, porque en el fondo este nivel elevado al cuadrado para calcular la energía integrada durante T medio cancela el cuadrado de esto, entonces la integral da 1. Esto entonces es Q de T, la respuesta al impulso del filtro adaptado. Entonces, con eso está contestada la parte B y vamos finalmente a la parte C, donde se indica: considere que el receptor de B, este que acabamos de dibujar, recibe la señal de A, que es la señal transmitida que también dibujamos, sin ruido. Grafique la señal de salida del filtro adaptado, indique amplitudes e instantes relevantes y destaque los instantes óptimos de muestreo. Lo que voy a hacer para facilitar este trabajo es copiar esta señal para poder usarla como referencia en la parte en la parte C, aquí, C, y pegamos la señal y la voy a pegar más o menos arriba, a ver si alcanza ahí la voy a poner, ahí. Si necesito más espacio, después siempre la puedo correr otro poquito hacia arriba. No, lo que voy a hacer es otra cosa, voy a llevarme la flecha completa más hacia abajo, un poquito menos, por ahí. Voy a llevar esto un poquito hacia abajo también, voy a borrar acá, y ahora ya gané el espacio. Bien, perfecto. Ahí está. Listo. La salida del filtro adaptado va a ser cada uno de estos rectángulos convolucionados con esta función de acá. Entonces, si se fijan, siempre es exactamente la misma convolución. A veces está de pie, a veces está de cabeza. Entonces, es buena idea, comenzando simplemente con dibujar una vez la convolución, hacerse una idea de cuál es la forma de la salida y luego de ello generar por superposición la salida correspondiente a cada uno de estos pulsos transmitidos. Entonces, si es que volvemos a reutilizar este gráfico de acá, copiamos y pegamos y lo vamos a poner, por ejemplo, acá. Entonces generamos, lo que queremos es la convolución de una señal que tenga algún nivel, y a propósito lo estoy haciendo de un tamaño distinto acá que acá, que tenga algún nivel que lo vamos a llamar A sub m, así es como está dado, ¿no es cierto? Y duración T. Y esta se convoluciona resultando en una señal que en el dominio del tiempo, entonces esta se tiempo invierte para entrar en la convolución, pero la tiempo invertida de esta es esencialmente igual. Entonces entra primero con un cuarto
de tiempo que se muerde con este cuarto tiempo, así que recién al cabo de t medios comienza a valer distinto de 0 la salida, y después es la convolución de dos rectángulos de duración t medios, por lo tanto se genera un triángulo de duración t, es decir, tenemos t medios, t medios, t medios. Voy a ser un poquito más cuidadoso con la escala, tengo que hacer un poco de espacio para ello. Ahí. Esto acá vamos a hacer uno nuevo. Ahí está. Y ahora sí tenemos t medios, un triángulo que tiene su cúspide en t. Aquí es t medios. Y después el triángulo cae en 3t medios y vale 0 hasta cumplirse 2t. Esta es la salida que siempre hemos llamado x función de t, y aquí estoy usando en forma intencional el mismo código de colores, entonces esto aquí es x de t, y es muy importante indicar o calcular a estas alturas cuánto vale el valor en esta cúspide. Y cuando se trata de una señal de amplitud parametrizada a sub m, entonces básicamente es el área que hay cuando ambos rectángulos están completamente superpuestos, y esa área de esa cúspide, vamos a hacer aquí el cálculo, es igual a la integral, lo voy a hacer más aquí al costadito, es la integral de t cuartos hasta 3t cuartos de a sub m, que es básicamente este nivel, multiplicado por este nivel, que es raíz de 2 partido por t, a sub m por raíz de 2 partido por t, de t. Por lo tanto, es igual a AM raíz de t medios. Eso es este valor de ahí. Ahí sí. Ese valor de ahí. Entonces, con esta salida, básicamente lo que tenemos que pensar es que esta convolución que produce esta salida ocurre acá, ocurre acá, ocurre acá, 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 con cada pulso transmitido, y la salida, la cúspide esta va tomando a través de A sub m, va tomando valores negativos, muy positivos, entre medio, etc. Y eso lo podemos graficar directamente por inspección. Y aquí voy a mover todo en un cuadradito hacia la izquierda para ganar un poco de espacio. El gráfico superior. Ahí está. Y así podemos hacer
el gráfico de la convolución directamente en la misma escala, en la misma referencia vertical, aquí. Y aquí tenemos que poner cuidado de que va a haber algunos valores negativos, pero no muchos, pero sí va a haber valores muy positivos debido a esto. Entonces, aquí probablemente sea buena idea poner el eje de abscisas más o menos ahí. Esto es tiempo. Y entonces tenemos, debido al primer símbolo, hay primero t cuartos, luego hay hay t medios, que es básicamente un cuadradito, luego hay una cúspide en valor 1, y luego donde este comienza a bajar hacia este punto de acá, se comienza a sumar, lo voy a dibujar con gris, ¿no es cierto? Tenemos esta cúspide que se comienza a sumar con esta otra. Ahí está. Entonces, tenemos la suerte de que esta forma de pulso genera un resultado en la convolución acá que es muy fácil de inferir. Entonces, simplemente es triángulos que van directamente a los puntos de muestreo. Por lo tanto, aquí vuelve a 0 y luego sube al siguiente punto de muestreo y vuelve a 0. No vuelve a 0, sino que va directamente... No, perdón, correcto, bien digo, vuelve a 0 y ahora sí va 1, 2, 3, 4, 5, va hacia allá, siempre vuelve a 0, luego va hacia más 3, ahí vuelve a 0, luego va hacia más 5 nuevamente, me pasé un poco, más 5, vuelve a 0, más 3, vuelve a 0, más 1, vuelve a 0, más 5, vuelve a 0 y después finalmente menos 1, vuelve a 0 y después desde luego continúa en 0. Ahora es importante indicar amplitudes relevantes, que son estas 4 amplitudes de acá, donde cuando A sub m, vuelvo al enunciado, cuando A sub m vale menos A y más A, entonces tenemos aquí A por raíz de t medios, es decir, tenemos menos A raíz de t medios y más A raíz de t medios. Desde luego aquí tenemos 3A raíz de t medios y aquí tenemos entonces 5A raíz de t medios. Instantes relevantes, hay que dar la escala de tiempo, esto es t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t, 8t, 9t y 10t son los instantes relevantes, y donde voy a poner ahora los puntos rosados van a ser los instantes de muestreo y los valores propiamente tal de las muestras. Perfecto. Con eso queda respondida la parte C, y tal vez aquí todavía indicar de que esto es x de t como señal.